En una conversación con el número 2 de Interior con Rajoy, Leire Díez apunta que el Partido Socialista financió toda la trama. Yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. De las investigaciones judiciales contra el partido o el gobierno. La Fontanera tendría la misión de hacer que todo quedara en nada. La intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. Y te juro que me da igual que se llame Begoña Gómez, Pachi López. Para ese trabajo se puso en contacto, según aseguran los audios a los que ha tenido acceso RTVE, con jueces, fiscales, miembros de cuerpos de seguridad, a los que prometía compensaciones a cambio de información comprometedora sobre la cúpula judicial. Que si a ti te apetece volver, vuelvas. Hemos movido cosas, ¿vale? Y se moverán. También ofreció favores a cambio de información a Villarejo y Francisco Martínez, acusados en la Kitchen. Yo necesito 4 cosas que me permitan 2 impactos. Son horas de audios que están en manos del magistrado Santiago Pedraz y en los que la exmilitante socialista intenta desprestigiar también a la jueza del caso de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, exterminarla socialmente, dice. Ha conseguido generar un clima en el que se la tenga temor. Ha hecho lo que le ha salido del moño. Para denigrar a la UCO, indican las grabaciones, recurrió directamente a la directora general de la Guardia Civil. Es de mi confianza. Sí. Le comentó al entonces capitán de la Benemérita, Juan Yepes, también imputado. Con ella, Leire Díez se habría reunido hasta en 3 ocasiones. El ministro del Interior niega el conocimiento de las presiones a la UCO. No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Defiende a Mercedes González. A mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento. Fuentes de la Moncloa reconocen 2 reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez. Responden, afirman, al ámbito personal y se celebraron, aclaran, fuera de la sede. El gobierno pide que se deje actuar a la justicia. Se han actuado al margen de la ley sea absolutamente dura. Colaborar con la justicia, aclarar. También respeto a la investigación exige el socio de gobierno. Siguen reclamando explicaciones. Lo que hemos hecho es pedirle al PSOE explicaciones, al más alto nivel. Podemos anima a la gente a salir a las calles. Con este gobierno no hay nada que hacer y la gente ve que está todo podrido. PP y Vox señalan a Pedro Sánchez. Esperamos que en los próximos días, si no en las próximas horas, sea Pedro Sánchez el próximo imputado, porque consideramos que hay sobrados indicios. Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. Los populares presionan a los socios para que haya un cambio. Si la línea roja es la financiación irregular, la organización criminal no es una línea roja. La organización criminal la respaldan. Ellos mantienen su rechazo a apoyar una moción de censura. El PNV niega contactos con Feijóo. Si ni siquiera he hablado, ya puede pensar usted qué opinión puedo tener. Palabras del presidente del PNV en una comparecencia conjunta con el PSE, su socio de gobierno en el País Vasco. A primera hora, la UCO entraba en la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y en sus oficinas de Amurrio. En paralelo, el juez Pedraz también ha pedido información a la SEPI sobre el rescate de esta empresa vasca. Los agentes buscan aportar datos para la pieza secreta y separada dentro del caso de Leire Díez. En el sumario que se ha conocido esta semana, la empresa vasca aparece nombrada varias veces. Los agentes buscan documentación que pueda confirmar sus sospechas sobre si del rescate de casi 113 millones de euros en pandemia se desviaron 10 millones a la trama liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez, destinada a desmontar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno. Este registro de Tubos Reunidos llega en medio de un concurso de acreedores voluntario. Tanto la empresa como la SEPI han señalado su máxima colaboración con la justicia. Una declaración de 10 minutos en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha negado recibir un trato de favor por parte de la Diputación de Badajoz. ¿Cambio de denominación, usted se lo solicitó a alguien de forma expresa o de forma...? No. ¿Usted utilizó alguna influencia para que se produjera ese cambio de denominación de la plaza? Tampoco. También ha declarado como acusado el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Se ha desvinculado de cualquier interés en contratar al hermano de Pedro Sánchez. Dice que él, durante la crisis del PSOE en 2017, cuando se adjudicó la plaza, apoyaba a Susana Díaz. Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba
el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor. Y ha respondido a las declaraciones de este miércoles del teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable de los informes de la UCO, que le señalan como creador del puesto de trabajo. Asistí a la lectura de una novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo. También han declarado varios funcionarios de la Diputación que han asegurado que se dio el mismo trato a todos los aspirantes a la plaza y que el currículum del hermano del presidente del Gobierno era el mejor. Esta fue la última vez que el Gobierno sacó adelante unos presupuestos. Era diciembre de 2022 y se aprobaron las cuentas de 2023, todavía en la anterior legislatura. Ahora, el Gobierno va a empezar a elaborar los de 2027. Vamos a presentar unos presupuestos más ambiciosos que nunca, más sociales, más justos y más responsables. Desde la oposición, recuerdan que el Gobierno no ha sido capaz de aprobar ningún presupuesto en esta legislatura. A los españoles nos toma por idiotas. Es el mismo anuncio que hizo hace un año y no hubo presupuestos, hace 2 y no hubo presupuestos y hace 3 y no hubo presupuestos. Y entre los socios parlamentarios no parecen confiar en que lo vaya a lograr en esta ocasión. Que no tenga muchas posibilidades, pues hombre, yo tampoco soy muy optimista, no le voy a decir, pero que lo tiene que intentar si es que quiere dar una continuidad y un sentido a la legislatura, desde su punto de vista lo entiendo. El Gobierno renuncia a presentar los presupuestos de 2026, repitiendo lo sucedido con los de 2025 y 2024. Queremos llegar a acuerdos previamente también con los grupos parlamentarios y dialogar en todas las fases de elaboración del presupuesto. La primera vez que no se presentaron unas cuentas públicas fue en 2020 con la irrupción del coronavirus. Los 2 soldados españoles heridos permanecen en la base Miguel de Cervantes. Están recuperándose fuera de peligro. El ataque con morteros en el que se han visto implicados y en el que ha fallecido un casco azul serbio se ha producido cerca de la localidad de Marjayún, al sur del Líbano, donde está desplegado el contingente español. Todavía no se sabe la procedencia de los proyectiles porque en la zona hay fuego cruzado entre Israel y Hezbolá. El Gobierno ha condenado rotundamente esta ofensiva contra el contingente de la FINU, la misión de la paz de la ONU, y ha pedido que sus responsables rindan cuentas. Estos hechos deben investigarse, debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional. El ministro de Exteriores también ha recordado la importancia de la misión en la zona. Están realizando una labor indispensable para el mantenimiento de la paz, para garantizar la soberanía y la integridad territorial del Líbano y la estabilidad de todo Oriente Medio. El presidente del Gobierno, además de condenar los ataques, dice que todas las partes cumplan íntegramente el alto el fuego anunciado. Un alto el fuego que depende de que precisamente todas las partes implicadas lo aprueben. Hezbolá todavía no se ha pronunciado e Israel continúa con los bombardeos. Ese pacto de alto el fuego lo alcanzaron el gobierno de Israel y el gobierno del Líbano. El presidente libanés decía de hecho que iba a entrar en vigor en el plazo de 24 horas si las partes lo aceptaban. Pero hay que tener en cuenta que Hezbolá, que actúa totalmente al margen del gobierno libanés, ha dicho que no lo acepta, que lo rechaza. Así que ese alto el fuego parece ya condenado al fracaso. Ha sido además muy duro, ha dicho que las negociaciones con Israel eran humillantes, una farsa para los libaneses. Lo que exige Hezbolá es un alto el fuego total con una condición imprescindible, que es la retirada de las tropas israelíes del sur, de esos kilómetros que han ido ocupando desde el inicio de la guerra. Pero el ministro de Defensa israelí ha dicho que no tiene ninguna intención de moverse de sus posiciones, de cambiar de planes. Eso incluye continuar con los bombardeos y Hezbolá también está respondiendo. Así que una vez más lo que ocurre en los despachos es muy distinto a lo que está ocurriendo sobre el terreno y en concreto lo que pasa en el Líbano tiene además mucha influencia en esas negociaciones más globales entre Estados Unidos e Irán.